Ok, volvemos. Diana, vuelve a compartir el texto, por favor. Listo, profe. Bueno, entonces ibas en la noticia En del la tercera. presidente Iván Duque. No, No, esa ya la había terminado. sí, en la del amigo, en la del hincha de Sí. Nacional, ¿vale? Pensé que iba a tener que volver a comenzar. Gracias. Ok, te Listo. escuchamos. En libertad quedó hincha de Nacional señalado y captado en cámaras de agredir brutalmente a un seguidor de Santa Fe en el Campín. Aunque el sujeto identificado como Julián Mateo Molina se entregó voluntariamente a las autoridades, lo cierto es que quedó libre, según informó el diario El Espectador. Las autoridades tuvieron que dejarlo libre porque aún no se ha emitido una orden de captura en su contra. Aún así, el Club Independiente Santa Fe emitió un comunicado de prensa en el que afirma que, cito puntualmente, hemos dado poder para que una oficina de abogados se ponga al frente del caso y comprometa a los involucrados a la tentativa de homicidio contra el hincha cardenal. Presencia de variante Delta en Bogotá. Según el análisis de 300 muestras por consecución genómica que fueron tomadas en julio, 4 llevaban la variante. 3 de ellas habían salido del país, lo que indica que una persona fue contagiada en la ciudad. Las personas infectadas entre los 32 y 41 años estaban vacunados, por lo que no presentaron complicaciones de salud ni requirieron hospitalización. Sin embargo, Secretaría de Salud hizo un llamado a acelerar el proceso de vacunación, ya que la Delta es más contagiosa. Archivan investigación Odebrecht del expresidente Santos. Según información divulgada, esa decisión se cerró con una votación de 6 contra 3 en el pleno de esta corporación. Y una de las razones de esta orden fue que no encontraron más elementos probatorios para seguir con la indagación. De esta manera, los representantes declararon este proceso como cosa juzgada, refiriéndose a la antelación de una sentencia judicial dictada sobre el mismo objeto, ya que la mayoría de los congresistas acogió la tesis de 2 de los investigadores de este caso. Se desvirtuaron algunas declaraciones que ha dado el ex senador Bernardo Ñuño, alias Elías, perdón, y consideraron que no hay pruebas suficientes, de acuerdo con lo expuesto por la FM. Economía se recupera rápidamente. El último informe que entregó el Banco de la República frente a la política monetaria del mes de julio del 2021 detalla que aunque la economía del país sufrió infortunios por temas de cuarentena y pandemia, el crecimiento en materia de economía esperado para la primera parte del año es del 9,1%, mayor de lo proyectado en el informe de abril del 7,1%, como consecuencia de una economía más dinámica que se recuperaría más rápido de lo previsto. Desaparecen 100 millones de pesos donados a vendedores en Cartagena. En marzo del 2018 se suscribió un contrato entre los representantes legales de Dynamo Producciones y la Alcaldía de Cartagena, teniendo como fin llegar a un acuerdo que le permitiera a la productora realizar parte de la filmación de Gemini's Man en el centro histórico de la ciudad. Es por esto que muchos de los trabajadores tuvieron que abandonar el lugar por casi 15 días, viéndose afectados económicamente. Debido a esto, el actor Will Smith donó 100 millones de pesos para 600 trabajadores, queriendo recompensar a cada uno de ellos que no recibieron sustento en esos días, estimando entre 200.000 y 500.000 pesos por persona. Sin embargo, el dinero no le llegó sino a 25 personas, los cuales recibieron entre 50.000 y 100.000 pesos. Y aunque no se sabe qué pasó con el dinero, la Fiscalía se encuentra investigando a la Secretaría de Espacio Público en Cartagena por el presunto delito. Fallo de la Corte en la unión marital entre sacerdote y policía. Pues a la Corte Suprema de Justicia le fue presentado el caso de un policía que afirmaba haber estado casado por casi 10 años con su difunto esposo.
Él mismo pedía y reclamaba reconocimiento de sus derechos patrimoniales y previo a esto, la unión marital entre el policía y el sacerdote fue reconocida por el juzgado segundo promiscuo de la familia de Facatativá. Sin embargo, el Tribunal Superior de Cundinamarca la revocó alegando que los requisitos no se habían cumplido. Por tal motivo, a la sala fiscal de la Corte, el oficial de la ley se presentó asegurando que compartió hogar con el difunto sacerdote desde el año 2003 hasta el 15 de noviembre del 2012, día en el que él falleció. Sin embargo, las pruebas no fueron suficientes para el tribunal, ya que las mismas eran algo contradictorias. 80% de vacunados con Pfizer completaron la segunda dosis. Haciendo referencia a unas 500 personas durante esta semana, después de haber completado los 21 días de su intervalo, Héctor Castro confirmó que hasta la fecha fueron aplicadas 2.814.601 dosis en todo el país, de las que 2.223.379 correspondían a la primera dosis y las otras 591.222 a la segunda dosis, dejando claro que la vacuna Pfizer fue clave para acelerar el proceso de inmunización tras donaciones de 2 millones de biológicos por parte de Estados Unidos. Comisión de Pueblos Indígenas del Senado recibe denuncia contra Fiscalía General del Estado. Miguel Fulgencio Rodríguez, quien es el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, recibió una denuncia desde el Centro de Estudios e Investigación de Derecho Rural y Reforma Agraria contra la Fiscal General del Estado, Sandra Ordóñez, donde el documento entregado a la Comisión de Pueblos Indígenas se menciona el incumplimiento de acuerdos internacionales a favor de los pueblos originarios, donde la fiscal general Sandra incumplió sus atribuciones constitucionales, incluyendo lo relacionado a convenios y tratados internacionales que defienden los derechos de los pueblos originarios. Bueno, debe ser consciente de que esto es una práctica, ¿vale? Y que por ser una práctica, pues no conlleva a ninguna nota, pero que de todas maneras, y como se los dije en algún momento, ustedes tienen también que ser conscientes de que las prácticas hay que hacerlas como si fueran el ejercicio, em, como si fueran el ejercicio final. No vaya y sea que de pronto en un golpe de suerte alguien importante las esté o los esté escuchando. Entonces, en ese orden de ideas, pues Diana, yo debería calificarte para que te duela en el alma lo presentado hoy. Debería, pero no lo voy a hacer porque eso sería una falta a la equidad en cuanto a ese tema. Entonces, en ese orden de ideas hay mucho que mejorar, demasiado que mejorar con respecto a lo presentado hoy. Lamentablemente fue una muy mala práctica la de hoy, Diana. Mm, faltó actitud, faltó vocalización, demasiadas desconcentraciones en la lectura. La redacción no es la que les había pedido, claramente. Esas noticias están redactadas para cualquier cosa menos para radio. Entonces hay demasiadas cosas que mejorar, ¿vale? Demasiadas cosas que mejorar. Y, Listo, profe. y entonces, pues, mira a ver. Es que vuelvo y digo, debería calificarte para que de verdad te duela, pero no, no lo voy a hacer porque no es lo que se puso anteriormente. Así que espero y aspiro que para el ejercicio calificable la cosa sea radicalmente opuesta a lo que presentaste ahorita. Una pena. ¿Quién quiere continuar? Listo, profe, gracias. Yo, profe. María Fernanda, compártenos tu ejercicio, por favor, tu texto.
Ok, ahí la estás viendo, ¿sí? Sí. Otra vez, titular y redacción al mismo tiempo. Esto arranca, mire, por ejemplo, el encuentro o los protagonistas son el señor Álvaro Uribe y Francisco de Rux. Estos son los protagonistas de la noticia, ¿cierto? Que se van a reunir. Sí, señor. Porque el desarrollo arranca con en varios medios de comunicación. Acuérdense, muchachos, que las noticias en radio preferiblemente deben arrancar con los o el protagonista de la noticia, ¿vale? Entonces, la noticia podría arrancar, el desarrollo de la noticia podría arrancar como Álvaro Uribe y Francisco de Ruz confirmaron a los medios de comunicación que realizarán un encuentro, una charla o una vaina para tal y tal cosa. Por ejemplo, por ahí podría empezar la noticia, ¿vale? Ok. Entonces, ojo con eso, porque creo que, y sigo insistiendo, y qué pena ser tan arrogante en esto, pero creo que yo le dediqué varios minutos a explicarles bien claro cómo quedó eso. Pero como esto no es un juicio de redacción ni es una clase de redacción de noticias para radio, entonces te escuchamos. Encuentro entre Álvaro Uribe y Francisco de Rous no se realizará este domingo 8 de agosto. En varios medios de comunicación se informó que el encuentro se realizará este domingo 8 de agosto, lo que provocó que la misma comisión desmintiera esa fecha y aclarara que aún no se ha definido cuándo se hará la reunión. El pasado 2 de agosto, el padre Francisco de Rous, presidente de la Comisión de la Verdad, anunció que se reunirá de manera privada con el expresidente colombiano Álvaro Uribe para escuchar su versión sobre los hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado del país. Ministro de Defensa advierte que no permitirá actos vandálicos este 7 de agosto. El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, el ministro de Defensa, Diego Molano, y la policía dieron a conocer planes en contra de la estabilidad del país durante un consejo de seguridad para ultimar detalles de logística para el próximo puente. El pasado jueves 5 de agosto, el ministro de Defensa, Diego Molano, desde Tunja, encendió las alertas sobre actos de vandalismo que estarían organizando delincuentes para este 7 de agosto, fecha en la que se celebra la batalla de Boyacá. Duque llamó a Anthony Zambrano luego de ganar la medalla de plata en Tokio y prometió recibirlo en la Casa de Nariño. El mandatario elogió a Zambrano y aseguró que el triunfo del deportista cambia la historia del atletismo en el país. El pasado jueves 5 de agosto, Anthony Zambrano se llevó la medalla de plata en la competencia de los 400 metros planos durante los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que abrió un espacio épico para el deporte colombiano. De inmediato, el presidente Iván Duque se comunicó con el deportista durante el evento donde sancionó varias leyes y lo felicitó por su actuación, asegurando que todo el país está muy orgulloso del logro del atleta y que recibirá al deportista y a todo el equipo olímpico. Moderna cree que será necesaria una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus antes de fin de año. La farmacéutica Moderna dijo que este jueves, que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 93%, 6 meses después de la segunda dosis, pero que probablemente sea necesaria una tercera inyección de refuerzo. La eficacia anunciada por Moderna supera la de Pfizer, quien informó que su vacuna presenta un 84% pasado medio año. Sin embargo, el director ejecutivo de Moderna, Stephanie Bancel, señaló este jueves en la cadena CNBC
que los datos fueron recopilados antes de que la variante Delta se hiciera prevalente en Estados Unidos, lo que significa que los resultados podrían cambiar ahora con la cepa originaria en India más extendida en el país. Así fue la visita del cosmonauta ruso Fyodor Yurchikhin en Colombia. Yurchikhin es uno de los hombres que más tiempo ha pasado en el espacio exterior. El cosmonauta ruso Fyodor Yurchikhin llegó el pasado 30 de julio a Colombia como invitado especial del 24º Festival Astronómico de Villa de Leyva, dedicado al aniversario del primer vuelo tripulado del espacio. En el encuentro estuvieron presentes miembros de la comunidad científica colombiana e internacional, así como astrónomos aficionados. Como parte del festival se organizaron conferencias de divulgación científica sobre temas astronómicos, observación a través de un telescopio, exposiciones de fotografías realizadas en el espacio, así como una exposición dedicada a Yuri Gagarin. De acuerdo con la embajada rusa, en Colombia se adelantó un concierto de música y danza rusa y el evento central fue una charla con Fyodor Yurchikhin. Vicepresidenta colombiana salió en defensa de Alejandra Azcárate por las críticas que recibió en redes. La funcionaria calificó como inaceptable la situación porque al atacar a la comediante se está mancillando el honor y la dignidad de las mujeres. Las declaraciones que dio la comediante Alejandra Azcárate durante el último fin de semana de julio siguen generando polémica. Ahora el tema volvió a ser uno de los principales en redes y las críticas no van solo contra la famosa colombiana, sino contra la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien este 5 de agosto salió en defensa de la actriz y presentadora. Aseguró que si van a criticar a una persona, esto debe hacerse de forma respetuosa y con pruebas para no dar lugar a bajezas. En 2 ancianatos de Bogotá dan alimentos vencidos y hay adultos en desnutrición. La personería encontró en los centros de cuidado para personas mayores, Bello Horizonte y Casa Nostra, que hay alimentos que no cumplen con componentes nutricionales adecuados para esta población y también alimentos vencidos. En uno de los hogares se evidenció 37 ancianos en condiciones de desnutrición, además de no contar con el número de encargados requeridos para atenderlos. En el hogar Cuidado Bello Horizonte tiene capacidad para 60 personas. Sin embargo, atienden a 50 adultos mayores en condición de vulnerabilidad. 32 de ellos fueron desamparados y 18 llegaron allí por sus difíciles condiciones económicas. En este centro se encontraron alimentos con fecha vencida hace más de 5 meses y frutas con hongos en la superficie. Gobierno no le dará a Yurgen dinero de medalla. El presidente del Comité Olímpico Colombiano confirmó que los premios económicos son para los medallistas y que por eso es difícil darle algo al boxeador. Luego de que el país se indignara por la forma como los jueces eliminaron a Jürgen Martínez de los Juegos Olímpicos cuando solo le faltaba una victoria para asegurar una medalla. En las redes sociales surgió un pedido al gobierno nacional de que el boxeador de Chigorodo lo premiaran económicamente con el dinero correspondiente a una presea de bronce, como la que hubiera asegurado en caso de que lo hubieran dado ganador el lunes pasado. Sin embargo, este miércoles el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, señaló en una entrevista con Blue Radio que el decreto del gobierno establece que los incentivos son únicamente para los medallistas y que por eso a Jürgen no le podrían dar el dinero que muchos quisieran. Por fin, fans del iPhone 13 lo podrán tener en sus manos en septiembre. El fabricante Apple mantendrá firme su tradición de hacer los lanzamientos duros a finales de septiembre, y el iPhone 13 no sería excepción. Siendo así, faltaría tan solo un mes para que Apple presentara su nuevo anticipado teléfono de alta gama, iPhone 13. En cuanto a la referencia del iPhone 13, el sitio especializado explica que el nombre del producto de Apple y de esta importancia, por lo general nunca se conoce antes del lanzamiento, por lo cual la empresa de la manzana aún podrá guardarles a sus fans una sorpresa.
En días pasados, el filtrador Procer dijo que el nombre del producto no sería iPhone 13, sino una versión mejorada del iPhone 12, el iPhone 12S, que tendría en varias características avanzadas. Vigilante de la alcaldía de Armenia es atacado por fantasma en pleno turno. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, compartió un video en el perfil de Facebook donde, según él, se expone un fenómeno paranormal que se produjo en las oficinas de la alcaldía. La grabación compartida por el mandatario muestra a un guardia de seguridad. Aparentemente fue atacado por un fantasma mientras él realizaba su turno nocturno. El video muestra cuando el trabajador parece ser atacado y arrastrado por el suelo de la zona que patrullaba. En la publicación del alcalde Ríos también manifestó que es un hombre de fe y por ello el obispo de la ciudad y otros líderes religiosos se han dado la tarea de llevar la bendición de Dios a las oficinas de la alcaldía de Armenia. Bueno, ¿listo? Sí, señor. Bueno, María Fernanda, hay un par de noticias. Estas dos últimas noticias están bien redactadas. Las otras, pues, obviamente tienen fallas en la redacción para radio, ¿vale? En cuanto al tema de tu presentación, pues, digamos que al principio arrancaste bien, con buen tono, con buena actitud, pero ya desde la sexta noticia más o menos para acá, empezaste a tener varias fallas en la respiración y en la vocalización. Ese es el objetivo. Ustedes tienen que aprender que a la hora de hacer la lectura de las noticias tienen que mantener el mismo nivel desde el principio hasta el final. Eso se trabaja con respiración y con ejercicios de vocalización, que me imagino que durante estos 2 meses ustedes hicieron de manera disciplinada. Me imagino. Entonces, demuéstrenlo. ¿Quién sigue? Gracias, profe. Yo, profe. Leonardo, Sí, señor. comparta su ejercicio, por favor. Señor. Esos titulares sobraban. Sí, yo lo tenía pensado en arrancar pues leyendo los titulares y empezando con las noticias. No, vamos con la ¿No? noticia de una vez. Las noticias de una vez. Sí, tampoco sin saludo ni nada, ¿verdad? Sí, no, sin saludo. Listo, listo. Erika, Tatiana y sus familiares realizaron un viaje a San Andrés para celebrar un cumpleaños de un integrante de la familia. Sin embargo, sufrieron un accidente que les costó la vida a una vía de la playa. Se movilizaban en una motocicleta y chocaron de frente contra un bus de servicio público. Los pasajeros del bus no sufrieron ninguna herida. La joven Tatiana murió en el lugar del hecho y Erika falleció en el centro de salud. El jugador argentino no seguirá en el equipo, ya que no se pudo formalizar el contrato por problemas económicos de la liga. Lionel Messi no continuará en Barcelona según fuentes del club y de la familia del jugador. Esto se dio a conocer el jueves 5 de agosto mientras el padre y el representante del jugador se llevaba a cabo un nuevo contrato que no se pudo firmar y llegar a un acuerdo debido a los obstáculos económicos de la liga, informó la entidad azulgrana. Una imagen magnífica de 3 galaxias entrelazadas fue captada por el telescopio Hubble. El telescopio Hubble es un famoso telescopio que es conocido ya por presenciar y captar varias imágenes extraordinarias, y esa vez no fue la excepción. Ya hace unos días se captó 3 galaxias que luchaban en una tira y afloja gravitacional, informa la NASA. Se refería a un sistema llamado ARP-195 que está incluido en el Atlas de Galaxias Peculiares, una lista que muestra algunas de las galaxias más extrañas y maravillosas del universo. El guardia de seguridad Monroy, encargado de vigilar el edificio, dice que vivió un caso muy espeluznante donde afirma que fue atacado por un ente paranormal. El lunes 2 de agosto, en la Cámara de Comercio de Armenia, el vigilante Monroy realiza su turno a las 7 de la noche y las últimas personas salieron a las 10 p.m.
Según el vigilante, él sentía el ambiente pesado, se encontró a un compañero y conversó con él. Luego no lo volvió a ver y fue con su compañera de cámaras para revisar y ella le confirma que él estaba hablando solo. Volvió a uno de los pisos, se lo encontró y comenta el vigilante que sintió su cuerpo pesado y fue empujado hacia el suelo. Finalmente, el celador pidió ser trasladado por temor a sufrir nuevos ataques. La selección de Argentina del voleibol se quedó con el sueño de llegar a la final de las competencias de los Juegos Olímpicos de Voleibol del 2020 tras perder 3-0 contra Francia. Tendrá que luchar por la medalla de bronce contra Brasil. Un hombre fue condenado a 11 años de prisión por violación. Su hija lo acusa y afirma que fue violada por su padre mediante una prueba de ADN. Carol Bennett, de 74 años, fue declarado culpable por violar a una niña de 13 años que era su hija en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, en el año 1970, dejándola embarazada. Su hija fue adoptada por Carol Bennett cuando era una bebé. Al cumplir los 18 años, luchó por presentar el caso ante la ley, el cual fue investigado por la historia presentada en la BBC en el 2019. El martes 3 de agosto se informó de un ataque a una furgoneta blindada en el occidente de Antioquia. El caso ocurrió en unas vías por los lados de Buriticá y Santa Fe de Antioquia, donde un artefacto explosivo fue detonado en la vía por donde pasaron los dos policías que se encontraban en el vehículo blindado. Los dos policías, quienes resultaron lesionados, están siendo atendidos en el Hospital Juan de Dios Santa Fe. Este es el tercer ataque contra la policía de tránsito los últimos meses. En el estreno de la película Space Jam, LeBron James reconoció a quien admiraba de niño. LeBron James, el protagonista y estrella de la NBA, no solo admitió que de niño veía los Looney Tunes que lo acompañan en esta aventura, sino que admiraba a una gran leyenda del baloncesto. No aclaró quién fue, sin embargo, ya sabemos de quién se trata. Un grupo de casi 300 niñas fueron secuestradas en un internado en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria. En el 2014, por los militares islamitas, el presidente de Nigeria condenó el secuestro y lo calificó de inhumano e inaceptable. El comisionado estatal de Seguridad y Asuntos Internos confirmó a la BBC que un total de 270 estudiantes fueron liberadas y se encuentran actualmente en la capital del estado, Gusau. Millie Taplin, una joven de 18 años, salió la noche del sábado 31 de julio en Inglaterra en el bar llamado Momo. La noche era de alegría hasta que un sujeto terminó con aquella felicidad dándole un trago a la joven, perjudicando su integridad y su salud. La madre de la joven divulgó un video en el cual se veía a su hija paralizada en una cama con cara y extremidades tensionadas. Según las versiones de los amigos de la joven Millie, el hombre era conocido por el grupo. Se le acercó a ofrecerle vodka y limonada. A los 5 minutos la joven cayó al suelo, vomitó y no pudo mover su cuerpo. Tras el acontecimiento llamaron a su hermana y ella la llevó al hospital. La joven Millie duró unas horas en el hospital y luego fue dada de alta y se encuentra actualmente en recuperación, mientras que la policía abrió una investigación. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, digamos que en la parte de locución no estuvo del todo mal. Hay buena vocalización, buen tono, buena actitud. Hay desconcentraciones en algunas partes, sobre todo en las últimas noticias hubo varias desconcentraciones. El principal problema realmente es en la redacción de las noticias. Por ejemplo, esta noticia del final está supremamente larga. Sí. ¿Vale? Okay. La gran mayoría de las noticias están redactadas en forma de crónica. Por ejemplo, las dos primeras. Dice, Erika, Tatiana y sus familiares realizaron un viaje a San Andrés para celebrar un cumpleaños de un integrante de la familia. Sin embargo, sufrieron un accidente que les costó la vida en una vía de la playa. ¿Vale? Entonces, esa es una historia, ¿cierto? Si fuera una noticia, ¿vale? Entonces yo hubiera redactado, por ejemplo, aquí, por ejemplo, no está el protagonista de la historia, el protagonista de la historia está implícito, ¿vale? Autoridades de un centro de salud de la ciudad de, ¿dónde fue? ¿Barranquilla? San Andrés. Autoridades médicas de la ciudad de San Andrés atendieron un accidente de tránsito en el que murió una familia completa
en una vía de la playa de la ciudad. Bueno, en fin, ¿vale? Profe, pero yo tengo entonces, hay una dudita, entonces, pues como yo puse los títulos, que por ejemplo el primero, No, 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 como no. que como... Los titulares son una cosa totalmente diferente a la redacción de la noticia. Exacto, sí entiendo, sí Eso señor. yo se los Pero dije. entonces como tú dijiste que sobran, entonces ahí en sí no se ponían títulos en la noticia, No, eran, era solo lead era y así. complemento. Pero esta Ah, noticia está redactada en forma de crónica. Usted ahí me está contando una historia. Erika, Tatiana y tales se accidentaron porque hicieron un viaje, y se accidentaron, ¿sí? Como comienza un cuento. La princesa estaba en el castillo, ¿Mm? claro, es que pues siento que también ahí cambia todo al poner entonces en el título de fallecen jóvenes en un viaje familiar. No, Debí pero meterla aquí en el... vuelvo y les explico. Sí, el Y me título. voy a los meses de febrero, al mes de febrero de este año. No, Sí. febrero no, mentiras. Como abril, más o menos. Eh, los titulares son una cosa y la redacción de las noticias es otra, ¿vale? El titular es un bocadillito de la Sí. noticia. Es un pedacito, casi que la idea principal de la noticia resumida en 2 líneas, máximo, ¿cierto? Creo que eso fue lo que yo le expliqué, con una medida, 2 líneas en Arial 14, Ujú. ¿sí? Que es más o menos el tamaño de la letra del ser humano. Bueno, pero eso es muy diferente al lead. El lead es el inicio de la noticia que tiene que causar impacto y que tiene que contestar qué cosa. Las WH. ¿Las qué? Las... 5W. Las Eso, cinco las 5 Ws, W, eso. correcto, las 5 preguntas W. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Cierto? Sí. Que en este caso, para las noticias de radio, se debía empezar, y ojo, que solamente para el caso de las noticias de radio, es preferible empezar por el protagonista de la noticia, es decir, por el quién. En este caso, el protagonista de la noticia no está implícito, no está realmente descrito, ¿cierto? Pero uno lo infiere. ¿Por qué razón uno lo infiere? Porque es que quiénes son los que dijeron o quiénes son los que informaron que hubo un accidente? Los del centro de salud, ¿o me equivoco? Sí. No, sí, Correcto. es que el punto que yo te decía, profe, entonces, claro, al separarlo con el título que no debía hacerlo, debió coger también esa información del título y complementar en el lead para hacer entender qué fue lo que pasó. Entonces, en el título yo debía entender qué Pero, pasó, que las pero, jóvenes a fueron las ver, que salieron me fallecidas. voy a comportar un poquitico Sheldon Cooper aquí. Me retrotraigo al mes de abril del semestre pasado, ¿cierto? Sí, señor. El titular es un bocadillito Sí. en donde se plantea la idea principal de la noticia sin redactarla. Eso es una cosa. Ujú. Lo otro es la redacción y el desarrollo de la noticia, que es un lead, ¿cierto? Que está compuesta por un lead, que es un espacio de 4 líneas en el que se contesta qué cosa, Pues, Marley. las... Señor, No están poniendo cuidado. Las En lo que 5 se Ws, contesta Master. qué cosa en el párrafo de lead. Las 5 Ws. Ah, las correcto, las 5W. 5 preguntas W. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Y que si, y que para las noticias de radio es preferible empezar siempre por el protagonista de la noticia. Si quieren, muchachos, les doy clases de primer semestre y nos devolvemos a primer semestre, No, señor. ¿vale? Y este segundo semestre lo vemos el próximo semestre, Sí, entiendo el punto, bro. ¿ya? Sí, sí. Entonces, para este caso, el protagonista de las noticias, en esa época yo les decía que en este caso ustedes tienen que identificar cuál es el protagonista de la noticia, porque ni Erika, ni Tatiana, ni sus familiares pueden contar el cuento porque se mataron en un accidente. Sí. Correcto. Entonces los que cuentan el cuento son los señores de ¿quién? ¿De dónde? Del centro de salud que usted, ahí está, mire. Sí. Estos fueron los que contaron el cuento. Entonces, médicos del centro de salud tal de San Andrés
informaron sobre un trágico accidente en el que una familia que realizaba un viaje de turismo se estrelló de frente contra un bus de servicio público que se movilizaba en la vía de la playa de la isla colombiana. Los pasajeros del bus, por su parte, no sufrieron ningún accidente, pero en el lugar quedaron los restos mortales de Erika Tatiana y sus familiares, quienes se encontraban allí haciendo un paseo. Ahí le redacté la noticia. Sí, sí, lo que me faltó, exacto, fue eso, aclarar, como usted dice, como los protagonistas que en realidad, pues obviamente eran Erika y Tatiana, pues porque digamos No, que no aquí le se... faltó aclarar. Lo que pasó es que usted redactó en forma de crónica. Estaba contando el Ah, cuento y no es sí, que le haya faltado aclarar. Lo que pasa es que, ojo, la norma dice que usted debe empezar por el protagonista de la noticia y en este caso el protagonista de la noticia es los del centro de salud que fueron los que contaron el cuento y atendieron el accidente. ah, ¿Ya? Que claro, eso sí. es lo que usted debió haber identificado cuando leyó y redactó la noticia. Y entonces yo como profesor, ¿qué infiero? O como director de un medio de comunicación, ¿qué infiero? O como su jefe, pues, pongámoslo Sí. en esos términos. Yo como su jefe, ¿qué infiero? Que usted o no leyó la noticia o que esto lo sacó de alguna parte. Ujú. Sí, ¿Ya? Y eso solamente quedará en su conciencia. sí, pues sí, en mi caso la verdad fue como que me confundí, sinceramente, con el tema del Ah, protagonista. correcto. No analicé bien la Entonces, noticia. muchachos, sigan las instrucciones que se les dieron el semestre anterior, porque para eso se les dieron, ¿vale? Como ya nos queda poquito tiempo para terminar y yo sabía que esto iba a pasar, entonces vamos a terminar aquí esta primera hora y a las 10:30 nos vamos a encontrar para la segunda hora. Espero y aspiro que con las correcciones debidas a sus noticias. Me imagino que todos, y qué pena ser tan sarcástico y tan irónico con esto que estoy diciendo, pero me imagino que todos tienen que cambiar todos sus textos, ¿vale? Porque es que ustedes se tienen que acostumbrar en esta clase y para este semestre que ya no estamos, primero, ya no estamos en primer semestre, ¿vale? Segundo, que la exigencia ya está un poquito más elevada y tercero, que todas estas instrucciones ya se les dieron. Entonces, no es posible o no es justo ni con ustedes, no es justo con ustedes que estemos todavía en estas, ¿vale? Entonces, a las 10:30 nos encontraremos para completar este ejercicio y para revisar lo que ustedes hicieron, ¿vale? Ok, profe. Listo, profe.